Mis amados, hoy vamos a saber quiénes son nuestros enemigos. Diga conmigo, ¿quiénes son mis enemigos? Hoy vamos a conocer por la palabra. Ahora, mire lo que dice. Voy a estar leyendo a favor de todos. Dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hor subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Mis amados, ven esta guerra muy similar a la guerra que enfrentó Bolívar contra los realistas, contra los españoles. Mis amados, y el resultado fue igual. ¿Cuál fue el resultado? Que Israel venció a los amalecistas y Bolívar venció al ejército español guiado por Barreiro. Y hoy podemos gozar de libertad. Y hoy podemos seguir gozando de libertad. Pero hoy, en el nombre de Jesucristo, vamos a entender cuáles son los enemigos que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque, mis amados, ¿cuál fue el secreto de la victoria con Moisés? El secreto era que Moisés subió a la montaña y desde la montaña veía el combate, pero no solamente estaba viendo el combate, sino que estaba alzando sus manos. Mis amados, por la dona de esta semana, no sé si la podemos ahí proyectar, pero nos muestra lo importante que es levantar las manos cuando estamos adorando al Señor. Levantar las manos a Dios cuando estamos alabando al Señor. Dice allí el Salmo 141:2, que es la dona de esta semana que pasó. Dice: suba mi oración delante de ti como el incienso. Ahora, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Aquí hay una revelación poderosa, y en el nombre de Jesucristo yo declaro que la venda espiritual es quitada del pueblo de Dios, para que entendamos el poder de levantar las manos al cielo. Hay un poder implícito cuando yo alabo y adoro al Señor. Vemos aquí que Moisés levantaba las manos, y yo creo que en ese levantar las manos Moisés estaba clamando y estaba pidiendo. Ahora, ¿cuál es el secreto? ¿Qué es lo que pasa cuando levantamos las manos? Es lo que vamos a ver en esta mañana. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, te pedimos en esta hora que tu presencia sea poderosa. Señor, que sea como martillo que rompe la roca. Que las estructuras mentales sean rotas. Señor, que las costumbres sean quitadas en el nombre de Jesús. Que ideas erróneas en cuanto a lo que es la guerra espiritual sea quitada, y que podamos entender, Señor, lo que sucede en los aires, en nuestra ciudad y en nuestra nación. Señor, se liberan los aires en esta mañana, y te pido una unción de fuego, Padre, trayendo gracia y favor para tu pueblo en esta mañana, en tu nombre santo. Amén y amén. Bolívar subió al monte y desde el monte dirigía la batalla. Yo no sé si Bolívar estaba ya orando o rezando, pero por la palabra vemos que Moisés subió a la montaña, y allí estaba levantando las manos al Dios del cielo, y estaba orando y estaba clamando. Y solamente no estaba solo, tenía dos compañeros de oración, que era Hur y Aarón, y el demás pueblo, el ejército, estaba peleando. Mis amados, la batalla continúa, la guerra continúa. Moisés venció a Amalec, pero Dios dijo en su palabra: siempre tendrán Amalec, o siempre el pueblo de Israel tendrá guerra con Amalec todos los días de su vida. Y mis amados, Bolívar venció al ejército realista,
Pero ahí no acaba la batalla, continúa. Estos ejércitos eran naturales, eran hombres, eran personas. Pero detrás de ellos había un poder espiritual. Y es lo que en esta mañana vamos a tratar de entender, las características y la estructura del reino de Satanás. ¿Cómo es las características? ¿Cómo es el gobierno de Satanás? ¿Cómo Satanás gobierna a los que se dejan gobernar aquí en la tierra? Vamos a Efesios capítulo 6, verso 12. Efesios 6, 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Diga principados. Contra potestades. Diga potestades. Contra los gobernadores de las tinieblas. Diga gobernadores de las tinieblas. Y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Diga huestes espirituales de maldad. Mis amados, podemos ver aquí cómo es que Satanás dirige la guerra aquí en la tierra. Cómo Satanás también desde un lugar alto divisa y dirige a sus secuaces para cumplir su acometido aquí en la tierra y destruir los humanos. La Biblia de las Américas dice: porque nuestra lucha no es contra una persona con cuerpo, sino seres espirituales. La lucha que nosotros tenemos es con seres espirituales, contra demonios. Nuestro combate de lucha no es contra personas con cuerpo, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una cantidad de seres espirituales que están tramando para destruir nuestras vidas. Ahora, seres espirituales que no tienen cuerpo ni tienen corazón. Por eso la idea de Satanás es matar, hurtar y destruir. El que cayó en lazos de Satanás va a ser destruido. Pero la misericordia de Dios está ahí para dar la mano al que quiera salir del imperio de las tinieblas. Mis amados, y escúchalo bien, el reino de Satanás no es un desorden, es un reino bien organizado. Pero no hay que darle mérito a Satanás por esto. No, oiga, es que Satanás es bien organizado. No. Recuerde que Satanás era un ángel de luz. Era un ángel que dirigía allí a su cargo ángeles en el trono de Dios. Y allí en el trono de Dios le había dado una organización. Y Luzbel la conocía muy bien. Satanás conocía muy bien la organización divina dada por Dios. Cuando Satanás se rebeló contra Dios con una tercera parte de los ángeles, simplemente se llevó el sistema. Se llevó la organización y lo usaron en contra de Dios. Mis amados, así que no pienses que Satanás no tiene un reino bien organizado. Satanás tiene una jerarquía, un gobierno, un imperio bien organizado. Satanás no es tonto. Él es muy astuto, es poderoso y es un malvado ser. Y el plan de Satanás es matar, hurtar y destruir. Ahora, en el primer nivel o en el nivel superior en que vemos aquí en la palabra, por favor colócame en el verso 12, por favor. En el nivel superior en la jerarquía de Satanás están los principados. Dice aquí Efesios 6:12, ahí por favor. Están los principados, porque no tenemos lucha contra quién, sino contra principados. Es el nivel más alto. La jerarquía más alta de demonios son los principados. Y bajo esta jerarquía están otras potestades con diferentes esferas de autoridad. Y bajo estas hay otras subpotestades con esferas de autoridad más pequeñas. Ahora, de modo que el gobernante principal tiene una esfera de autoridad grande sobre una nación o sobre un vasto territorio. Y estos a su vez tienen gobernantes menores que son dirigidos por un principado, por una potestad. Ahora, cada uno de los cuales gobierna en un territorio más pequeño. Y bajo de estos otros gobernantes aún menores con esfera de autoridad hay otros más pequeños. Es decir, Satanás tiene un multinivel ahí. Es la manera como ataca. Ahora, recuerden, esa idea es de Dios. Esa idea no es de Satanás.
para que no tengas problemas con eso. Que él sabe que eso funciona y tomó esa idea. Ahora, mis amados, ¿cuál es la ambición de Satanás? ¿Cuáles son los planes de Satanás? ¿Cuál es el deseo, la estrategia de Satanás? Mis amados, la ambición de Satanás, el plan de Satanás es dominar el mundo entero, incluyéndote a ti y a mí si le permitimos. Esa es la idea de Satanás, dominar. Ahora, pero Satanás dominará el mundo mediante un sistema tenebroso de mentira. Recuerda que Satanás es padre de mentira y es padre de engaño. Satanás ataca y trata de dominar al mundo a través de mentira. Ahora, la palabra dominar es una palabra satánica. ¿Por qué? Porque Dios nunca domina. Dice la palabra, Él nos persuade, Él nos convence, pero Él nunca domina a nadie. Él nos dio libre albedrío. Por eso donde hay dominación, ahí está Satanás por alguna parte. Donde hay dominación, ahí está Satanás por alguna parte. El propósito que tiene Satanás, además de dominar, es recibir adoración. Que le adoren. Satanás pretendía ser igual a Dios, por eso fue echado allí del trono de Dios. Y ahora, por el hecho de que fue echado, él no ha dejado de querer ser igual a Dios. Hay una manera que Satanás puede decir que es igual a Dios. ¿Sabe cuándo? Cuando recibe adoración. De modo que cuando Satanás recibe adoración, dice, todavía soy Dios. Y su propósito final es recibir la adoración de todo el género humano. Dominar y someter a la raza humana. Ahora, el reino de Dios, el reino de la luz, el reino en el cual tú y yo estamos. Espero que tú estés en el reino de la luz. Y también el reino de Satanás. Ahora, el reino de Dios es un reino de luz. Y el reino de Satanás es un reino de tinieblas, de oscuridad. Los que estamos aquí, mire, venimos conscientes a lo que venimos. Aquí nadie nos trajo con mentiras, nadie nos trajo con engaño. Aquí no nos prometieron ni un almuerzo, ni un regalo, ni nada. Aquí estamos porque amamos al Señor. Aquí estamos porque lo decidimos. Ahora, los que estamos en el reino de Dios, sabemos quiénes somos. Somos hijos de Dios. Sabemos a quién servimos. Servimos al Rey de Reyes y Señor de Señor, ¿cierto? Y vemos con claridad qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Los que están en el reino de Satanás, la mayoría no saben lo que están haciendo y a quién están sirviendo. Recuerde, Satanás los engaña diciendo que son libres. Que son libres, que ellos pueden hacer con su vida lo que quieran. Pueden escoger lo que quieran. Pero simplemente están atados como títeres, como marionetas por lazos de las tinieblas. Ahora, mis amados, pero también la palabra dice que la lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y termina diciendo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué es una hueste? Ejércitos de demonios. ¿Y dónde están esos demonios? En las regiones celestes. Ahora la pregunta es, ¿dónde quedan esas regiones celestes? Mis amados, vemos por la palabra de Dios que hay 3 cielos. Pablo dijo que estuvo en el tercer cielo. Y si Pablo estuvo en el tercer cielo, implícitamente vemos que hay primer cielo y segundo cielo. El primer cielo son los aires que vemos. El primer cielo es lo que vemos de día cuando tú estás afuera. Y miras al cielo, es el primer cielo. Pero el segundo cielo es el espacio sideral. El segundo cielo es el que vemos de noche. Las estrellas, la galaxia, los planetas. Ese es el segundo cielo. Y el tercer cielo es el trono de Dios, es donde vive Dios. Por eso esta casa se llama tercer cielo, porque es en honor a nuestro Dios y Padre Celestial, porque es ahí donde queremos vivir en su presencia, ahí es donde queremos habitar. Pero dice la palabra que hay una hueste de espirituales de maldad, es decir, ejércitos demoníacos, cantidad de demonios
que están en las regiones celestes. Mis amados, dice la palabra que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Y una de las ideas erróneas que tienes que entender hoy, Satanás no está en el infierno. Algunos, no, es que Satanás no está todavía en el infierno. Un día será lanzado al lago de fuego, al infierno, no solamente él, sino todos aquellos que le siguieron a él. Ahora, ¿dónde está Satanás ahora? Y dice la palabra que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Satanás habita los aires. Una de las moradas de Satanás, o donde está ahora Satanás, es en el segundo cielo. En el espacio está ahí. ¿Por qué es importante entender esto, mis amados? Primer cielo, los aires donde vivimos, lo que vemos. Segundo cielo, el espacio sideral. Tercer cielo, la casa de Dios. Ahora, entre nosotros y la morada de Dios hay un reino satánico. Por eso debemos orar hasta encontrar respuesta. Ahora, ¿cuántos años duró orando Juliet por su milagro? 8 años. Ahora, ¿qué ella pensaba? No, es que parece que la voluntad de Dios es no tener hijos. No, eso es lo que dice el mundo y el diablo. La voluntad de Dios es otra cosa. Pero había una posición en los aires, había oposición de las tinieblas. Yo le dije, mire el milagro. No lo puedo ver. ¿Por qué no lo podía ver? Por la oposición que hay en los aires, por la oposición demoníaca que tenemos en la oración. Ahora, mis amados, si entendemos que hay un reino enemigo entre nosotros y Dios, vamos a entender más nuestra experiencia espiritual. Vamos a entender más la oración. ¿Por qué a veces las respuestas no llegan tan rápido? Porque hay oposición en los aires. Y esto lo vamos a entender mejor. Vamos allí al libro de Daniel, capítulo 10. Escúchalo, mi amado. Daniel era una persona muy amada por Dios. Y lo que vemos por la palabra era que oraba 3 veces al día para Dios. Por eso Dios dice, mi amado, mi muy amado. Y dice que Daniel empezó a preocuparse por su pueblo, a buscar las palabras proféticas, y dijo, Jeremías dijo que en 70 años íbamos a regresar. Daniel estaba en cautiverio con algunos del pueblo judío, estaba allí en Babilonia, estaba allí cautivo, y empieza a tener unas visiones y sueños que le impactaron. Empieza a tener unas revelaciones de ángeles que le impactaron. Entonces dice, yo quise ser entendido en la oración, en la visión. No simplemente me quedé con el sueño, quise ir más allá, quise averiguar, quise preguntar. No solamente me quedé con la visión, quise indagar qué es lo que Dios me quiere decir, qué es lo que Dios me está mostrando, cuál es el propósito de Dios para su pueblo ahora. Y dice que entonces se metió en un tiempo de búsqueda. Dice que por 21 días no comió ningún alimento delicado, sino simplemente comió alimentos simples, verduras y legumbres. Y estuvo ahí por 21 días afligiendo su alma y alabando y adorando al Señor. Entonces mire lo que dice el verso 10. Daniel capítulo 10, verso 12 y 13 dice, entonces me dijo, ¿quién? El ángel que viene a hablar con Daniel. Recuerda, él está orando y el ángel después de 21 días le trae la respuesta a Daniel. Y dice, y entonces el ángel me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Dice, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, desde que propuso ayunar, desde el primer día recibió la respuesta, porque dice, se propuso humillar. ¿Cómo se humilló Daniel? Ayunando. Cuando la palabra habla de afligir el alma, habla de ayuno. No hay otra manera de afligir el alma sino es a través del ayuno y de la oración. Y aquí vemos que Daniel propuso
Y apenas empieza a orar, el primer día viene la respuesta. ¿No le parece impactante? El primer día vino la respuesta, ¿cierto? Y a causa de tus palabras, a causa de tu oración, dice el ángel, yo he venido. Pero dice, pero, diga conmigo, pero. Dice, pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Ahora, aquí este ángel está nombrando unos personajes. Dice príncipe de Persia, dice príncipe de Grecia, dice reyes de Persia. Mis amados, ¿quiénes son estos personajes? Estos personajes no son hombres, no son personas de carne y hueso, sino son seres espirituales, son principados demoníacos. Y mis amados, dice aquí que el príncipe de Persia se le había opuesto. Ahora, ¿quién es ese príncipe de Persia? Pues puede ser el mismo Satanás, o puede ser un ángel satánico principal ahí del imperio de las tinieblas. Y está, y apenas el ángel sale con la respuesta, se le opone, se le cruza en el camino, como cuando los amalecitas se le opusieron al pueblo de Dios. Dice que se le atravesaron en el camino y le plantearon batalla. Ahora, ¿por qué pasó esto? Escúchalo bien. Todos los propósitos para el pueblo de Dios se centran en el pueblo judío. Por eso el reloj de Dios para este tiempo es saber lo que está pasando en el pueblo judío. Todos los propósitos de Dios, pasados y presentes y futuros, se centran en el pueblo judío, porque solo por el pueblo judío podía venir el Mesías, el Salvador, nuestro amado Jesucristo. Ahora, ya que los propósitos de Dios se centran en Israel, la oposición satánica también se centraba en Israel. Aquí hay una revelación bien preciosa. Cuando tú y yo estamos haciendo la perfecta voluntad de Dios, ahí es donde habrá más oposición satánica. Más se levanta el enemigo, más se levanta. ¿Para qué? Para que nosotros no sigamos cumpliendo el propósito de Dios, no sigamos buscando ahí. Por eso, cuando tú estás haciendo la perfecta voluntad de Dios, siempre Satanás va a venir como Amalek y atravesarte en el camino. Y el ángel de Dios habla aquí de estos personajes: príncipe de Persia, ¿cierto? Reyes de Persia, príncipe de Grecia. Esos son demonios. Estos son principados al servicio de Satanás. Ahora, estos ángeles satánicos que hicieron todo lo imposible para que no viniera el ángel a traerle la respuesta a Daniel. Le hicieron guerra. Ahora, aquí hay una revelación poderosa. La oración de Daniel conmovió el cielo entero. La oración de Daniel fue tan poderosa que apenas oró, vino la respuesta. Pero también la oración de Daniel conmovió el infierno. Y esas son nuestras oraciones. Esas son las oraciones poderosas que tú y yo debemos hacer cada día. Oraciones que conmuevan el cielo y hagan que el infierno tiemble. Y entonces tú vas a tener oposición, pero recuerda, batalla no es batalla si no viene la prueba, si no hay la calumnia. Con Jesús yo iré, ganaré la batalla. Ahora, Daniel tuvo que orar y perseverar por 21 días antes de recibir la respuesta. Por eso algunas veces cuando oramos conforme a la voluntad de Dios y no recibimos respuesta, no quiere decir que estamos orando algo mal. Más bien estamos orando por lo que debemos orar. Lo que pasa es que hay oposición. A veces queremos las cosas ya. Queremos los bebés ya. Porque siempre cuando soñamos con un sueño, con un bebé, está hablando de una respuesta de Dios a un sueño de nuestro corazón. No es el bebé de Juliet, no. Esa es una bendición. Pero estamos hablando cuando tú sueñes o embarazada o con un bebé, es una respuesta que está a punto de darse de parte de Dios. Y cuando
hay una respuesta de Dios, también viene la oposición. Hay que trabajarla. Mis amados, el año pasado un hombre de Dios me dio una palabra. Yo sé que es un hombre de Dios. Este año otro hombre de Dios me dio la misma palabra. Eso quiere decir que por boca de 2 o 3 testigos tenemos que creer. Eso es una palabra de Dios, pero no se ha dado. Eso no quiere decir que deje de creer, o deje de guerrear, o deje de clamar al Señor. Porque si Dios lo dijo, Él lo hace si nosotros creemos. Ahora, ¿por qué es importante este imperio persa en la salvación del pueblo de Dios y en el pueblo judío? Si estudiamos la historia de Israel, hubo 4 imperios que dominaron al pueblo judío. Después que ellos se rebelaron y se apartaron contra Dios y que fueron exiliados de su propia tierra, el primero fue Babilonia, que lo llevó al exilio. El segundo fue Persia, que era el imperio que gobernaba en el tiempo de Daniel. Y el tercero fue Grecia. Y el cuarto fue el imperio romano. Todos estos imperios sometieron al pueblo judío. Ahora, todos los propósitos de Dios para los hombres se centran en el pueblo judío. Porque solo por el pueblo judío puede venir el Mesías y Salvador, ya que los propósitos de Dios se centran en Israel. De la misma manera, Satanás trata de mantener al pueblo en servidumbre e impedir que regrese a su propia tierra. Mis amados, como el plan de salvación viene por el pueblo judío, de la misma manera Satanás siempre va a tratar de destruir al pueblo de Dios, al pueblo judío. Ahora, lo que Satanás estaba haciendo era que el pueblo siguiera ahí de esclavo en Babilonia, que siguieran ahí, esclavos ahí, que no regresaran. Y lo que Daniel pedía en oración era que Israel regresara a su tierra. En otras palabras, cuando uno está haciendo la perfecta voluntad de Dios, ahí es donde habrá más oposición satánica. Por eso no te rindas, por eso no tires la toalla, porque Dios está contigo. Eso leíamos allí en Números, dice, cuando salgas a pelear, porque habrá una batalla y veas un ejército más grande y más numeroso que ti, con mayores caballos y carros. Dice, no tengas temor, porque Dios está contigo y Él es el que nos da la victoria. Ahora, mis amados, ¿cómo podemos poner en contexto esta palabra? ¿Cómo podemos aplicarla a nuestra nación hoy, que es un nuevo comienzo para nuestra tierra? Hoy hay un cambio de gobierno. Hoy estamos recordando la batalla de Boyacá. Escúchelo bien. Así como Satanás tenía un príncipe para Persia, de la misma manera, no hay duda que Satanás tiene un príncipe gobernante sobre Colombia. Y estaba esperando que el presidente saliente termine, y el que llegue lo está esperando ahí, con toda su corte de demonios. Mis amados, bajo esa misma autoridad, hay gobernantes que dominan las ciudades del país. También hay potestades satánicas sobre los grupos étnicos, sobre los grupos religiosos en particular, sobre la etnia, los grupos minoritarios. Esos grupos minoritarios tienen reyes demoníacos sobre ellos, que los mantienen atados, que los mantienen sometidos. Así como había un príncipe de Persia, un ángel satánico para aquella nación, también hay un príncipe para Colombia, un ángel satánico para nuestra nación. Ahora, sin embargo, podemos ver que el ángel de Dios que le trae el mensaje a Daniel está siendo resistido por un grupo de ángeles satánicos que trabajan para impedir que llegue la respuesta a Daniel. Ahora, sin embargo, cuando el ángel penetró
cruzó ese segundo cielo, cruzó la oposición satánica, pasó y dio su mensaje. Y le dice, mira, me tocó pedir ayuda a Miguel. ¿Quién es Miguel? Dice Daniel 12:1. Dice, entonces se presentará Miguel, el gran ángel encargado de proteger a tu pueblo. Así como Satanás tiene un príncipe de Persia, Dios tiene su ángel para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. ¿Cómo se llama ese ángel? El ángel Miguel. Y ahora, mis amados, los gobernantes, los gobernantes humanos, los presidentes, no actúan solos. Dentro de ellos y alrededor de ellos hay potestades angélicas, demoníacas, invisibles, pero también hay potestades o angélicas de Dios para ayudarles. Alrededor de un presidente hay potestades demoníacas, pero también hay ángel de Dios para ayudarlo. ¿Quién es el que le va a ayudar? ¿Quién le ayudará? Si los dos están ahí mirando cómo destruyen y dominan una nación a través del presidente. Mis amados, mira lo que dice Daniel 11:1. Dice, y aquel personaje, está hablando del ángel, siguió diciendo, durante el primer año del reinado de Darío en Media, yo le brindé mi ayuda y mi apoyo. Mire lo que está diciendo. Mire, no tenga temor. Durante el primer año de Darío y de Ciro, que fueron los reyes que Dios utilizó para hacer regresar nuevamente a su pueblo. Dice, en el primer año, dice el ángel, yo estuve ayudándole al rey de Persia, a Ciro. Durante el primer año del reinado de Darío en Media, yo le brindé mi ayuda y mi apoyo. Mis amados, y en el nombre de Jesucristo, por la autoridad y el poder que Dios ha colocado en mí, yo declaro hoy que durante estos 4 años el ángel de Dios va a estar al lado del presidente Petro, guiándolo, apoyándolo y mostrándole, Señor, la voluntad que Dios tiene para esta nación, el propósito que Dios tiene para esta nación. Mis amados, ahorita empiezan a salir los WhatsApp y los videos de la brujería, de la hechicería, de las cosas que se están haciendo en la oposición. Mi amado, no tenga temor. Esos son simplemente la punta del iceberg. Son simplemente cositas ahí que los demonios están haciendo. Nuestra guerra va más allá del fetiche. Nuestra guerra va más allá del amuleto. Nuestra guerra más allá va del conjuro. Va más allá de la pócima. Nuestra guerra es con principados, con potestades, contra huestes espirituales de maldad. Ahora, mis amados, los ángeles de Dios fortalecen a aquellos hombres y gobernantes que harán avanzar los propósitos de Dios en la tierra. Miren, Daniel 11:1, el ángel dice, yo mismo le ayudé a Darío. Él no era creyente, no era cristiano. Él era el rey del imperio que mantenía subyugado ahí al pueblo de Dios en cautiverio. Coloquémoslo, por favor. Daniel 11:1. Dice, y aquel personaje sigue diciendo, durante el primer año del reinado de Darío en Media, yo le brindé mi ayuda, mi apoyo, yo lo animé, yo le ayudé. Y eso es lo que Dios tiene determinado para el próximo presidente que va a empezar a gobernar. Ahora, no tenga temor, no importa si es creyente o no es creyente. No importa si cree en Dios o no cree en Dios. No importa, porque a veces nosotros nos freímos. Ay, es que no es creyente. Ay, es que mire que reza. No, dice aquel personaje, aquel ángel, el ángel de Dios le dijo, mira, yo lo ayudé, yo lo guié, yo lo sometí. Y en el nombre de Jesucristo declaramos lo mismo para nuestra nación en estos 4 años. Que el ángel de Dios que yo le estoy pidiendo, Señor, dame revelación. Dime cuál es el nombre del ángel de Dios que tú tienes para esta nación. Revélanos, porque vamos a clamar al ángel de Dios y las huestes espirituales que Dios tiene a favor de nuestra nación, que trabajen en el nombre de Jesús, que guíen, que encaminen y que ayuden a que el presidente nuevo que Dios determinó para esta nación sea guiado por el Espíritu Santo y que la voluntad de Dios sea dada. No tengas temor por la cantidad
de WhatsApp que vas a recibir en estos días. La cantidad de videos haciendo brujería, haciendo hechicería, haciendo sus riegos, sus rezos. Eso es la punta del iceberg. Lo más profundo es el principado demoníaco. Son los reyes que Satanás tiene sobre nuestras ciudades, sobre los grupos étnicos, para mantenerlos como sometidos, mantenerlos humillados, mantenerlos en pobreza, en miseria. Mis amados, y hay dos grupos étnicos que Satanás tiene sometido fuertemente en nuestra nación, especialmente. Son los afros y son los indios. Siguen siendo los mismos indios, con sus mismas ideas, con respeto de todos aquellos, porque todos tenemos algo de indio. Recuerden, nosotros somos mestizos. Pero ¿cuál es el problema? ¿A quién le echan la culpa? No es que el gobierno, es que el gobierno. Y han pasado 200 años y siguen en sus mismas estructuras, en sus mismas chozas, en sus mismas situaciones, y nada cambia. Los afros que viven en el Chocó han pasado 200 años y siguen los mismos problemas, las mismas dificultades. ¿Y a quién le echan la culpa? Al gobierno. ¿Y sabe quiénes son los gobiernos? Son de ellos, son afros, son los mismos. No, mis amados, ustedes vieron las ayudas de ONGs que tienen los afros, que tienen los indígenas. Es impresionante. Pero así le llega por las manos y se les va, porque hay una maldición fuerte. Solamente menciono esos dos grupos étnicos que son los más visibles. La pobreza, la miseria que se ve es tremenda. ¿Y a quién le echan la culpa? Es que el gobierno central. ¿Pero quién dirige sus departamentos? Ellos, afros, indígenas, y siguen en las mismas ataduras y en las mismas maldiciones. Ahora, mis amados, volvamos aquí. Los ángeles de Dios fortalecen a los gobernantes que harán avanzar los propósitos de Dios en la tierra. Y los ángeles de Satanás resisten a estos hombres. Hay una pelea. Los ángeles de Dios queriendo que los gobernantes cumplan la voluntad de Dios, y los ángeles de las tinieblas, los demonios, resistiéndolos para que eso no ocurra. Esta es la razón, mis amados, por la cual los hijos de Dios debemos orar por los gobernantes de nuestra nación. Y ahora ya tenemos una oración clara y definida. A mí me impactaba mucho la oración antes de la presidencia. Unos oraban una cosa, otros oraban una cosa. Unos oraban en esta dirección y otros oraban en otra dirección. ¿Sabe qué dice la palabra? Que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo aquí en la tierra, por cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hay un poder en la unión y hay un poder en la unidad. Y ahora ya sabemos cómo orar por nuestra nación. Vamos a clamar a Dios que el ángel de Dios, que el ángel de Colombia y con las huestes espirituales de ángeles a su alrededor, ya trabajen al lado del gobierno, trabajen en el presidente, trabajen en sus ministros, para que el propósito y la voluntad de Dios se cumpla en el nombre de Jesucristo. Y los ángeles satánicos, el principado demoníaco que resiste a los ángeles de Dios, que hace que nuestra nación no avance, en el nombre de Jesucristo, sean neutralizados, sean derribados, sean destruidos y sean echados fuera de Colombia. Y que sobre nuestra nación se escuche lo que dice allí Cantares, dice la palabra. La lluvia se fue, se escucha la voz de los pájaros, la voz de la tarde. El deseado de la nación reina sobre nuestra nación. Esa es la manera como nosotros como iglesia gobernamos esta tierra. Dice la palabra que la iglesia es tan poderosa, es tan fuerte, que ni aún las puertas del infierno prevalecerán. Mis amados, esas son nuestras oraciones. Esto es nuestro clamor. Ya tenemos una idea por qué orar. Primero, activar, orar, levantar las manos. ¿Para qué? Para que los ángeles de Dios sean activados y dirijan, encaminen y guíen al nuevo presidente.
Y que todo demonio que resiste este propósito sea quitado en el nombre de Jesús.